Bueno, gente, hoy estoy desde Argentina, nuestra invitada de hoy. Ella es Cecilia Frontera, es docente, escritora, licenciada en tecnología educativa y está lanzando un libro muy interesante, muy de acuerdo a nuestros tiempos, narrativa transmedia. Ella va a explicar todo cómo funciona esa nueva manera de enseñar, ¿no? Y comunicarse. Bienvenida, licenciada, ¿qué tal? Hola Mike, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos quienes nos están mirando, un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina para todos ustedes. No, el gusto es mío. Bueno, eres formada, se puede decir un poco tu formación, ¿no? Eres formada, aparte de ser docente, eres formada en una licenciatura en educación tecnológica. ¿Cómo es eso? Porque creo que es una nueva disciplina, ¿no? Sí, exactamente. Sí, mi formación de base es docente, profesora de literatura en nivel secundario. También realicé un diplomado en Relaciones Públicas y Recursos Humanos y luego me especialicé, sí, en la licenciatura en Tecnología Educativa, que es una carrera muy interesante y hoy por hoy, digamos, con todo lo que sucede, bueno, con el tema del confinamiento, la verdad que es una de las carreras que los docentes más eligen porque tienen que estar al corriente de todos estos cambios educativos y tecnológicos que van sucediendo. Es una carrera muy completa, es un ciclo de licenciatura que dura 2 años, más un año más para realizar la tesina, que es la defensa del trabajo final, y la verdad que el campo laboral es muy amplio porque podemos dedicarnos como tecnólogos educativos, como capacitadores docentes, como consultores, es muy amplia la oferta que hay. Bueno, profe, el futuro llegó de la peor manera, tal vez de la manera más esperada, menos esperada, pero llegó, ¿no? Y leyendo un poco sobre tu trabajo, empezaste con una investigación con tus alumnos, ¿no? Llegaron a entre 800 proyectos, llegaron a finalistas, y es una experiencia muy interesante, porque involucra también la experiencia de los chicos, ¿no? Que hablabas mucho de la educación ya no vertical, pero sino horizontal. Quiero que me explique cómo nació la idea y cómo es eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el año 2018, que fue justamente cuando estaba culminando mi tesina, la temática que elijo para ese trabajo final es el de la narrativa transmedia. Entonces tuve que llevar a cabo esa investigación para poder fundamentar con datos relevantes la investigación que había llevado a cabo en mi institución, que es una escuela pública de Paso del Rey, que es donde yo vivo, partido de Moreno, que es la zona oeste del Gran Buenos Aires en Argentina. Entonces se me ocurrió llevar a cabo un proyecto de literatura basado en la lectura transmediática. Ahora voy a explicar qué es eso. Elegí un libro, una saga literaria de unos autores españoles llamados Ana Alonso y Javier Pellegrín, que precisamente lo que ellos hacen a través de esa saga literaria es fomentar la lectura en diversos formatos. Los libros están en papel, es decir, que los estudiantes, bueno, comenzaron la lectura con el libro en papel, pero de ahí, para develar los misterios de los personajes, tuvieron que ser competentes en otras áreas, porque esa lectura del libro te llevaba a una página web o a un blog o a realizar obras artísticas. Entonces ahí esas carencias que inicialmente ellos poseían, por ejemplo, con respecto a la utilización de los instrumentos tecnológicos o las carencias en cuanto a la oralidad o a la escritura, bueno, se fueron difuminando con el trabajo constante de la narrativa transmedia, que consiste precisamente en poder multialfabetizar a nuestros estudiantes. ¿Esto qué significa? Que se puedan alfabetizar en múltiples áreas, como las que yo comentaba recién, en la oralidad, en la escritura, en lo icónico, en lo instrumental, en lo cognitivo. Y la verdad que fue muy gratificante porque ese proyecto, cuando termino de llevarlo a cabo durante todo el año,
con estudiantes de secundaria, de quinto año, se me ocurre participar en un concurso que se llama Premio Viva Lectura de la Fundación Santillana, que lo suelen realizar todos los años. Y bueno, nos encontramos con la linda noticia que llegamos hasta la semifinal de 600 trabajos, quedamos entre los 5 mejores y bueno, llegamos a la semifinal y se nos otorgó una mención por nuestra participación y por, bueno, por la relevancia, digamos, del trabajo llevado a cabo. Y entonces, ese fue como el antecedente, el germen, si se quiere, de mi idea, que después defendí la tesina, me recibo de licenciada, y dije, esto no tiene que quedar solo en el aula, los docentes tienen que conocer que la narrativa transmedia es un potente recurso educativo multialfabetizador y que en su momento, estamos hablando de 2 años atrás, todavía recién se estaba gestando como toda esta vorágine tecnológica. Entonces se me ocurrió, durante ese año, del 2018 al 2019, escribir lo que luego fue mi libro, el que publiqué el año pasado, para que los docentes... ¿Tenés ahí? Sí. ¿Tenés ahí? Te voy a mostrar a la gente para que la gente vea. Acá está, no sé si Ahí, se puede... ahí está, sí, un poquito más. Ahí está, la narrativa transmedia. Profe, esto se puede adquirir también, yo sé que se está diseminando por todos los países, eso no es solo de Argentina, ¿no? En muchísimos países de toda Latinoamérica están comprando tu libro, están consumiendo porque es algo que es tan importante ahora y era algo que nosotros estábamos esperando, creo que 10 años más, ¿no? Este libro tuyo, según yo pude ver, ¿no? Viene con códigos, ¿no? Viene realmente en toda plataforma, es bastante bien con códigos para que vos puedas acceder en otra plataforma. Quiero que expliques. Una pregunta, ¿cómo la gente puede adquirir, por ejemplo, la gente de Paraguay? ¿Tiene que pedir nomás de Buenos Aires únicamente o puede adquirir de manera en alguna plataforma digital? Sí, desde Paraguay lo pueden adquirir por Amazon, en la página www.amazon.com, Fantástico. allí lo pueden solicitar. Como en otros países de Latinoamérica también, en Amazon lo pueden conseguir tranquilamente a través de esa plataforma. Sí, Fantástico. sí. Antigamente, yo creo que hace un tiempo atrás, yo quiero que extienda sobre eso, ¿no? Hace un tiempo atrás he visto un orador que hacía consultoría para varias empresas. Y él decía, ahí vamos al punto, él decía lo siguiente, cuando querés saber cómo va a ser el trabajador del futuro, mira al niño de ahora, que es un niño de 10, 11 años hoy en día. Ele está com a computadora, finge que está estudando, está mirando a televisión, está atento a tu conversación y está con el pie hace cariño al perro. Este es el estudiante de hoy en día y él va a ser el trabajador del futuro. Y el profesor, ¿cómo se adapta a todo eso? Él tiene que correr detrás, ¿no? Y ahí entra lo que vos estás... Ele Exactamente. está un paso delante del profesor. Exactamente. Bueno, volviendo un poquito a lo que vos me preguntabas, este libro de la narrativa transmedia, yo lo publiqué el año pasado, el 12 de mayo del 2019, hicimos la presentación en la Feria Internacional del Libro de acá de Buenos Aires. A los 3, 4 meses de esa presentación, como que tuvo un boom, el libro, las ventas, sobre todo no tanto en Argentina, sino fuera del país, en lo que es España y otros países latinoamericanos, y a raíz de eso es que salió la segunda edición a los poquitos meses de publicado, porque precisamente, bueno, yo creo que hubo como una toma de conciencia que esto forma parte, no diría ya ni siquiera del futuro, sino del presente que estamos viviendo. Y a raíz de eso, bueno, participé en muchísimos congresos, en simposios, donde fui convocada para realizar la presentación del libro y de hecho sigo difundiéndolo, porque con este tema del confinamiento, la verdad que, bueno, esa visión que en algún momento, que hace unos años tuve, hoy por hoy, bueno, es como que se reafirma y los docentes pueden ver eso precisamente. Y con respecto a esto que vos me estás planteando, sí, precisamente el estudiante es esta persona que es multialfabetizada
y multialfabetizadora también. Es como vos decís, ellos tienen muy incorporado el multitasking, están haciendo varias cosas a la vez, no pueden concentrarse solo en una. Entonces, están en Instagram, están en Facebook, están leyendo, están haciendo varias cosas a la vez. Yo creo que el docente tiene que adaptarse de la mejor manera posible a esta situación. El tema de la pandemia ha sido un punto de inflexión en el ámbito educativo, porque este nuevo paradigma, esta convergencia, precisamente lo que sacó a la luz fue la falta de alfabetización digital de los educadores. Por eso es que hay muchos que se resisten, otros que se niegan rotundamente. Hay varias cuestiones, varios sentimientos o sensaciones encontradas con respecto a esta cuestión. De todos modos, considero que como docentes tenemos que estar al corriente de todo lo que va sucediendo y más allá de lo que uno pueda experimentar, es necesario darnos cuenta de que tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos recursos, porque es lo que nos toca hoy en día de cerca, y porque si queremos multialfabetizar a nuestros estudiantes, primero tenemos que estar multialfabetizados nosotros, ser competentes en diversas áreas, y no solo en el área tecnológica o instrumental, sino también en el área cognitiva, en el área sociológica, en el área emocional. Son varias aristas que muchas veces quedan relegadas, descuidadas, porque se piensa que el docente tiene que ser competente solo en lo profesional o en lo intelectual y se dejan de lado otras cuestiones que también son importantes, porque nosotros no podemos ofrecer o brindar lo que no tenemos. Y en este sentido, bueno, surgen varios debates porque muchas veces los docentes se sienten solos, sienten que no tienen un acompañamiento porque esto se gestó tan de golpe que muchas veces ni los mismos directivos saben cómo acompañar en este proceso. Ha sido como un golpe muy duro para la gran mayoría de los educadores. Quienes nos dedicamos a esto, amamos la tecnología, la educación, bueno, a nosotros nos ha costado demasiado adaptarnos a estos cambios, pero no es la misma situación de la gran mayoría de los educadores en todo el mundo. También en el libro das varias sugerencias, ¿no? Es muy específico e muito didático, não? Várias sugerências de como aplicar a educação transmédia em aula. Pero também se pode usar os comunicadores, periodistas, não? Todos que trabalham com isso também se podem nutrir muito de educação transmédia, não? Sí. Não é exclusivo para educadores. No, si bien está orientado, hay una parte que está orientada para los docentes de diversas áreas y niveles del sistema educativo. La primera parte es una parte conceptual, teórica, que puede ser utilizada, como vos bien decís, por distintos comunicadores, por líderes de equipo, es decir, el público es amplio y variado. Y el libro, como vos bien mencionabas, es interactivo porque tiene códigos QR para descargar, tiene videos para observar, se nutre de diversos recursos tecnológicos, no solamente de lo que es el libro en papel. Así que los invito a todos aquellos que estén interesados a poder adquirirlo. Creo que hoy por hoy es un material valioso y relevante para que los educadores se puedan sentir un poco más acompañados y tengan una noción más acabada de lo que es este fenómeno, que si bien ya hace muchos años se viene gestando, siempre que hablamos de la narrativa transmedia, todo el mundo lo asocia con el periodismo, porque está muy vinculado con los comunicadores sociales. Claro. Pero sacando del ámbito periodístico, la bajada al ámbito educativo es muy escasa. Hay pocas investigaciones, hay muy pocos libros que hagan referencia, pocos materiales vinculados al ámbito educativo con respecto a este fenómeno. Entonces yo creo que por eso es relevante y es necesario que los docentes conozcan este recurso, porque muchas veces me pasa asiduamente cuando brindo charlas, simposios, conferencias o talleres, porque también tengo mi consultora educativa, que ya hablaremos de eso, hay un desconocimiento total acerca de qué es la narrativa transmedia. No saben, no tienen idea siquiera qué es eso. Entonces hay como un interés general en la temática precisamente por el desconocimiento que existe. Paulo Coelho dijo hace unos meses
que el escritor que no se adapte al Twitter puede olvidarse de que se va a quedar atrás de los demás. ¿Por qué? Porque el Twitter tiene un límite de caracteres, ¿no? Y él dijo, el escritor hoy en día no puede resistirse, ¿no? Y tiene que desafiarse. Y es eso, ¿no? Tener que reinventarte. En el caso de la maestría también, ¿no? Porque decía lo siguiente, ¿no? Que cuando vamos a hacer un trabajo que vamos a usar como exposición el Twitter, ¿no? Vamos a hacer por medio de esta plataforma. El trabajo en la sala de aula debe ser específico, ¿no? En base a esos 240 caracteres, ¿no? Claro, como yo te comentaba, cada una de las redes sociales tiene una funcionalidad distinta. Entonces el docente tiene que tener claros cuáles son sus objetivos para que los estudiantes puedan llevar a cabo el aprendizaje significativo y en base a eso establecer qué recursos, o en este caso qué redes sociales puede llegar a utilizar. Entonces, el Twitter puede ser empleado para realizar el resumen de alguna unidad didáctica o de alguna temática vista, porque precisamente tiene que cumplir con una serie de caracteres y tiene un número limitado de imágenes que pueden subirse. Por ejemplo, Instagram también es bien icónico, porque lo que permite es subir imágenes y videos que sean muy breves. Facebook podría establecerse como una comunidad de práctica. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es un poco más extenso el Facebook, ¿no? Permite más cosas. Exactamente. El Facebook tranquilamente puede utilizarse como una red social de una comunidad de práctica, porque permitiría, por ejemplo, que los directivos, los docentes, los estudiantes y los padres pudieran comunicarse a través de ese medio, o bien los docentes trabajar con sus estudiantes. Las comunidades de práctica, ¿qué son? Precisamente son grupos de personas que tienen una finalidad o varias en común y algún interés también puntual. Entonces puede ser el trabajo de una materia o de una temática específica. Y lo mismo ocurre con los diversos recursos tecnológicos que el docente puede emplear. Siempre digo que las tecnologías son un instrumento, de por sí no garantizan un aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo se va a gestar en la medida de que el educador sea consciente de los objetivos que tiene y que involucre y coloque en el centro del aprendizaje al estudiante. Porque para él realmente va a ser importante cuando sienta que se lo tiene en cuenta. Es por eso que es muy relevante tener en cuenta los conocimientos previos que ellos poseen, a los que llamamos inclusores relevantes, porque muchas veces los docentes damos por sentado que ellos tienen determinados conocimientos que tal vez no adquirieron años anteriores, entonces tenemos que empezar de cero con temáticas o conceptos que ellos tendrían que haber visto, pero muchas veces no sucede eso. Entonces todas esas cuestiones uno las tiene que tener en cuenta a la hora de gestionar el aprendizaje de ellos. Muita gente se está preguntando, bueno, pero o que ustedes estão falando de transmédia, e não é a mesma coisa que multimédia? Não é. Contame qual é a diferença entre multimédia e transmédia, licenciado. Sí. El transmedia es una evolución de lo que es el multimedia, precisamente porque trae aparejado todos estos cambios, como ser que el consumidor, el que antes era el consumidor, hoy es un prosumidor. ¿Esto qué significa? Que es un productor y un consumidor de contenidos y conocimientos. Es decir, que hoy por hoy nosotros somos actores mediáticos en este proceso de comunicación. Años atrás nunca se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, tener el papel relevante que hoy tenemos en los medios. Por ejemplo, antes simplemente leíamos un libro o veíamos una novela y nunca se nos hubiese ocurrido que íbamos a tener la posibilidad de interactuar, por ejemplo, con los creadores
de esos productos a través de las redes, inclusive ampliando esas historias a las cuales llamamos canon, porque son las historias base que surgen, que después nosotros como prosumidores podemos ampliar, podemos modificar. Ese fue uno de los cambios. Y también la evolución de la comunicación y de los mismos medios, cómo se fue diseminando todo a través de múltiples plataformas y formatos mediáticos. Esas básicamente son las modificaciones o las transformaciones que se hicieron a lo largo del tiempo con respecto al transmedia y al multimedia. Una de las cosas, ahora con las clases virtuales, aplicando, y usted, yo veo que usted está por todos lados, está en varios webinars, en varias cosas, porque está necesitando de esta información, porque con las clases virtuales, no que se puede, se debe aplicar la transmedia, ¿no? Para una mayor optimización, digo también, ¿no? De todo lo que es la educación. Sí, la verdad que sí, es un valioso recurso. Como te comentaba, sería lo ideal que se pudiera implementar. Lo que pasa es que considero que esto es un proceso que va a llevar su tiempo, por lo que te comentaba anteriormente. Hay mucho desconocimiento con respecto al fenómeno. Entonces muchos docentes no saben qué es, cómo se puede utilizar, o pasa también que algunos lo utilizan y no saben que están empleando transmedia en sus clases. Por eso yo considero que la formación es fundamental. Muchos de los webinars o de las charlas, conferencias que yo brindo precisamente, la gran mayoría son gratuitas porque apuesto en este contexto a la democratización del conocimiento, ¿no? De que docentes en distintas partes del mundo puedan acceder gratuitamente a estas propuestas de formación, precisamente para conocer la relevancia y los beneficios que tiene aplicar la narrativa transmedia dentro del ámbito educativo en todos los niveles. Y otra cuestión importante también es desterrar este mito que afirma que si no hay herramientas tecnológicas, la narrativa transmedia no puede implementarse, y esto no es así. Nos encontramos con que hay instituciones, docentes y estudiantes que sufren la brecha digital. ¿Esto qué significa? Que no tienen acceso a la conectividad o a los instrumentos tecnológicos o viven en áreas o en zonas vulnerables, claro, o aisladas, ¿no? Muy apartadas, aisladas. Sí. Sí, entonces, ¿qué pasa con esas personas o con esas instituciones o esos lugares? Sufren esta desigualdad en cuanto a la conectividad, a los instrumentos, y en ese caso, ¿cómo podemos implementar la narrativa transmedia? Bueno, como yo había comentado, las tecnologías son instrumentos. En esas zonas todavía se sigue implementando como tecnología la tiza y el pizarrón, y está bien porque son los instrumentos con los cuales cuentan. Y que se utilice la tiza y el pizarrón no significa que sea menos relevante la clase o menos significativa o no se pueda producir un aprendizaje significativo. La narrativa transmedia puede aplicarse también a través de los dados mil historias, que el término en inglés es story cubes, que eso las maestras sobre todo lo pueden armar con cartulinas, cartones o con los materiales que tengan, donde cada cara del dado se le pega o se puede dibujar una imagen. Entonces, por grupos, los estudiantes van tirando el dado y a través de la imagen que sale, bueno, van eligiendo cuál es el personaje, cuál es la introducción, el conflicto de la historia, el desenlace, y se pueden generar muchísimas historias. Eso lo que hace es fomentar la creatividad de los estudiantes, el trabajo colectivo, en equipo. También la narrativa transmedia puede aplicarse a través de las obras de teatro, a través de los títeres, a través del arte, porque precisamente son estas distintas aristas donde ellos, los estudiantes, se vuelven competentes, siempre con la guía de los docentes, que en este caso somos nosotros, ¿no? Los facilitadores de su aprendizaje. A través de la música, ¿no? También, el arte en todas sus formas. Me parece fantástico. Claro, es muy importante aclarar eso, porque uno piensa, pero si no, eso es para las escuelas ricas, ¿no? Para quien no tiene acceso, fuera, no. Pero ahí usted explicó de manera fantástica que sí se puede usar todo tipo de expresión. Ustedes tienen una página que es Educadores Transmediáticos, ¿no?
por medio de esa página uno puede informarse de los webinars, de todas las capacitaciones, de todas las disponibilidades, ¿no? Sí, Educadores Transmediáticos es el nombre de mi consultora educativa, que también la creé hace un año paralelamente con la publicación del libro, y nos dedicamos precisamente a brindar servicios de consultoría y asesoría a instituciones y todos sus agentes en Argentina y en distintas partes del mundo. También es la fanpage que tenemos en Facebook y en las distintas redes donde todos los docentes pueden enterarse de todas las novedades, de los webinars, de las capacitaciones gratuitas y aranceladas que brindamos. Así que los invito a todos a visitar nuestra página web y a darle like en Facebook a la fanpage. Sí, ahí hay mucha información, es muy interactiva también, siempre estamos publicando las novedades y estamos haciendo muchas cosas con todo este tema del confinamiento, la verdad que sí. Brindamos muchos webinars, muchas capacitaciones, estoy muy contenta porque ha tenido una repercusión muy importante todo mi trabajo, todas las investigaciones que vengo realizando, así que agradecida con todas las instituciones y los colegas que confían en mi trabajo. ¿Usted cree que todo eso, bueno, ahora ya vino para quedarse? Porque sucedió un fenómeno que con eso resulta sí que no estaban preparados. El ministerio, creo que el Ministerio de Educación de ningún país estaba preparado, ¿no? Para todo, hasta en Estados Unidos están todavía discutiendo a ver si tienen o no tienen, porque hay regiones de Estados Unidos que no tienen acceso a Internet así simple, ¿no? Hay regiones pobres también. Entonces, no es algo muy fácil solucionar, ¿no? ¿Usted cree que eso ya llegó para quedarse, ¿no? Esa revolución, nada más, toda esa desgracia, nada más hizo acelerar el proceso que ya se iba a dar en 5 o 10 años, qué sé yo? Sí, yo creo que sí, que este proceso y el tema de todo este avance tecnológico, esta vorágine, vino para quedarse, se acentuó precisamente con el tema de la pandemia, y creo que obligó a la gran mayoría de los educadores y directivos, estudiantes y familias a tener que ayornarse a esta nueva realidad. Considero también que en su momento, hace algunos años, la gran mayoría de los educadores no supieron ser conscientes de los cambios que se venían aproximando. Porque el tema de la tecnología, hay carreras que las señales ya estaban, ¿no? Las señales de que algo iba a suceder ya estaban, ¿no? De que el futuro ya... Exactamente, exactamente. Entonces a veces, bueno, es muy difícil ser visionario, pero también hay personas que creo que ya veíamos venir esto, y por eso nuestras investigaciones, y por eso seguir estudiando algunas carreras y demás, pero siempre son pocas las personas que por ahí pueden ver un poco más allá de lo que sucede. Y con esto de la pandemia, como que todo el mundo tuvo que adaptarse como pudo y como puede a estas transformaciones. Por eso también es que los educadores lo sufren tanto, y es que vemos en los noticieros, en los diarios, que hay episodios de estrés, de angustia, de ansiedad, porque bueno, es una adaptación que tuvo que ser repentina. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que lo único verdaderamente presente es el cambio, y todo esto forma parte de lo que Zygmunt Bauman, este sociólogo tan conocido que murió hace poco, hace unos años, definió como la modernidad líquida. Todo es inconsistente, todo cambia a pasos agigantados, no hay nada que tenga, digamos, como una consistencia, ni la tecnología, ni la educación. Por eso es que hay tantas transformaciones y las personas sufren como esta angustia existencial porque no logran adaptarse precisamente a esto. Y lo que él afirma en muchos de sus libros, de sus obras, es que esto cada vez va a ser peor. Entonces, lo sobrellevarán quienes se puedan adaptar de una mejor manera. Pero esto realmente vino para quedarse y tenemos que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y siempre creo que es importante esto del trabajo colaborativo, de la comunión, de la unión entre docentes de todos los países. Por eso yo apuesto mucho también, como te comentaba recién, a la democratización del conocimiento, a brindar propuestas que sean gratuitas, porque lo cierto es que a nivel mundial hay una carencia económica muy grande,
Claro, claro. Y entonces no todos los docentes pueden pagar una formación, ya sea una conferencia, un webinar. Entonces también ser empáticos, ser solidarios. Me parece que hay ciertos valores que hoy por hoy realmente tenemos que demostrar nuestra calidad humana en todo sentido. Outra problemática também que se viu foi a comunicação com os padres, não? Porque os padres hasta ahora estavam em sua casa tranquila, agora eles estão frente à pantalla. Em Argentina sucedeu um hecho bastante simpático, hace creo que uns 3, 4 meses, ¿no? que salió em todos os meses, que uma professora se estressou não sei se te enteraste, se estressou ela com o padre, com a madre de uma, e disse, já basta, eu não suporto mais vocês, não? Estou podrido, né? Vários citou a latina, e aí se notou bastante, e foi simpático, porque muitos professores, muitíssima gente, e até, digo porque acá chegou isso, não? E muitíssimos professores falavam assim, e me diziam, pero não sei, eu lo entendo, dentro de todo claro que foi deselegante, a maneira com a que se expressou não foi correta, pero é que os padres estão marcan tanta presión encima de los profesores, ¿no? Ahora, porque no, vos no pasaste, mira, ya son las 5, no te conectaste, ¿no? Y están ahí encima. ¿Cómo lidiar también con eso? Es complicado, ¿verdad, profesora? Sí, la verdad que es complejo visto desde todos los agentes, desde los padres, los estudiantes, los docentes y los directivos, porque todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y con respecto a esto de la modernidad líquida que yo te comentaba, hoy por hoy se desdibujan los roles. Entonces nosotros como madres muchas veces nos sentimos las maestras de nuestros hijos, porque sí, si bien el docente está, pero no es lo mismo. A ver, la tecnología nunca va a reemplazar la figura del docente, el contacto humano, si se quiere. Entonces se desdibujan los roles y hay mucha presión sobre los padres, así también sobre los docentes que a veces no saben cómo interactuar, o muchas veces sucede que están infoxicados. ¿Qué significa esto? Que tienen tanta carga de información por tantos medios, por todos lados, que se estresan de solo recibir la información y tienen a su cargo cientos y cientos de estudiantes y padres que exigen también desde su lado que se hagan cargo de lo que corresponde, pero considero que este proceso del cual yo te hablaba, que muchos educadores no están como adaptados todavía, es un cambio muy relevante e implica que no sepan muchas veces cómo actuar, o qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué actitud racional tomar frente a esta situación. Es una situación compleja y desgastante, creo que para todos. Todos estamos aprendiendo también, porque es una realidad. Por eso muchas veces cuando a mí me preguntan qué opino yo de los docentes que no se adaptan, que se niegan al empleo de la tecnología, y yo digo, nadie es quien para juzgar a esas personas, porque todos transitan este proceso de una forma distinta. Entonces no podemos compararnos con nadie ni juzgar al otro por lo que siente o por lo que le pasa, teniendo en cuenta también que la gran mayoría de los educadores viene de otro tipo de escuela, de la vieja escuela donde ni siquiera existían este tipo de tecnologías. Entonces también sucede que ¿cómo te vas a adaptar a algo en su momento que cuando vos estudiabas ni siquiera existía? Entonces más vale que va a haber una resistencia, una negación, una ira, porque hay muchos que manifiestan ira y no quieren saber nada. Y bueno, yo creo que esto va a llevar un tiempo considerable y es aceptable también, porque es como todo, el cambio nos asusta, no sabemos cómo reaccionar, entonces bueno, es un proceso que tendremos que transitar y sobrellevarlo de la mejor manera posible. Claro, también porque hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, el privilegiado era el quien tenía mucha información, ¿no? ¿Por qué? Porque el acceso a la información era difícil, ¿no? Solamente quien leía, quien buscaba, quien salía, iba a la biblioteca, quien se rebuscaba, ¿no? De un lado a otro para tener. Entonces, el que tenía la información era siempre un ser respetado, privilegiado. Hoy en día la información está. Entonces, el valor está en quien sabe, ¿no? Navegar en estas sobredosis, ¿no? de información y sabe extraer. Eso es lo más complejo hoy en día, ¿no?
Exactamente, y esto tiene que ver con lo que yo te comentaba hace un rato atrás, con las competencias que favorece la narrativa transmedia. Una de esas dimensiones o competencias o áreas formativas que promueve la narrativa transmedia es la dimensión instrumental, que precisamente lo que hace es dar importancia o la formación que tiene que tener tanto el docente como el estudiante con respecto a los instrumentos tecnológicos que utiliza, saber cómo utilizar una tablet, un celular, una netbook, una computadora. Por otro lado, tenemos la dimensión actitudinal. ¿Esto qué implica? La actitud que tenemos nosotros frente al empleo de la tecnología. No tenemos que caer ni en la tecnofobia ni en la tecnofilia, es decir, no tenemos que tener ni miedo a utilizar la tecnología, pero tampoco estar hiperconectados todo el tiempo, porque no es favorable para nuestra salud. Es decir, tenemos que tener una actitud racional, un uso medido con respecto a las tecnologías. Por otro lado, la dimensión cognitiva, que está vinculada con lo que vos acabás de mencionar. Es decir, ¿qué habilidades desarrollamos con respecto a la información que nos llega? ¿Cómo la seleccionamos? Si sabemos de qué fuente provienen, cómo compartimos esta información. Esto es fundamental poder transmitírselo a nuestros estudiantes. Y esta dimensión o área formativa está vinculada también con la dimensión axiológica, que está referida al uso o a la habilidad crítica que nosotros tenemos con respecto a la información. Es decir, enseñarle a nuestros estudiantes que cuando les pedimos que hagan un trabajo de investigación, por ejemplo, no es copiar y pegar. Ellos tienen que ser críticos y conscientes de la información que buscan. No es que hay en la primera página donde voy, copio y pego eso. Tienen que ser selectivos, tienen que corroborar las fuentes. Y todo esto yo creo que se ha Exactamente, perdido. claro, é lo que eu dizia, é que saber hacer un buen filtro, ¿no?, de lo que se recibe, lo que se busca. Entonces, Exactamente, porque los adolescentes creen que porque tienen toda la información o todo a mano, todo disponible, es como que todo está bien. Y no, hay que tener un criterio para todas estas cuestiones, pero es precisamente el educador quien tiene que transmitirle eso al estudiante. Es muy exactamente. importante eso. Bueno, profe, te agradezco muchísimo por tomar tu tiempo, por explicarnos y deseo que siga teniendo mucho más de esto, de lo que ya tuviste con ese libro, que es fantástico. Y espero que la gente de Paraguay también pueda conocer bastante proyecto. Yo voy a estar editando, ¿no? Y voy a subir en un rato más, ya subo en Facebook para que pueda compartir. ¿Está bien? Bueno, ¿Alguna, perfecto. Muchas alguna gracias. última palabra? ¿No? Sí, sí. Bueno, muchas gracias Mike por la invitación. Un fuerte abrazo a todos los colegas de Paraguay y de toda Latinoamérica que siempre me están acompañando en todas las propuestas que brindo. Y como frase final me gustaría decirles a todos ellos que sigan adelante, que no se dejen vencer, porque tienen que recordar que nuestra tarea como docente, la verdad que es una tarea que dura toda la vida y que precisamente somos nosotros los encargados de transformar esas mentes, esas vidas y esos corazones de los niños, púberes, adolescentes y adultos también que educamos. Así que agradecerles por todo lo que hacen, es una labor muy noble la que tenemos y que sigan adelante con todo. Y que quienes quieran seguir en contacto conmigo pueden buscarme en las redes como Ceci Frontera o Cecilia Frontera y seguir la página de mi consultora Educadores Transmediáticos también en todas las redes. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias Mike por todo, seguimos en contacto, quedo a disposición para lo que precises y bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Chao. Adiós.